Hay una tarea general de parte del Señor a la iglesia de ir y hacer discípulos, de predicar la palabra del Señor. Dentro y fuera de la iglesia, el cristiano también debe de servir, obedeciendo lo que Dios le ha mandado. Ahora bien, mi querido hermano, si el Señor le ha llamado para servir en algo específico y ves que se torna difícil continuar en el servicio, ¿cuál debería ser mi actitud con respecto a esto? Hoy te quiero llevar a meditar a través de las Escrituras a que consideres acerca de la persistencia del cristiano en el mandato del Señor. En cierta ocasión, Jesús llama a 12 de sus discípulos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y también para que puedan sanar toda enfermedad y toda dolencia. También les envía a predicar acerca del reino de los cielos. Jesús le da claras instrucciones a sus discípulos, diciendo que debían de predicar que el reino de los cielos se ha acercado. También añadió diciendo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Qué privilegio ser enviados por el mismo Señor Jesús. Y los discípulos debían de obedecer. Pienso que los discípulos tuvieron que estar asombrados de ver cómo el poder de Dios se manifestó en las personas necesitadas, mientras predicaban y oraban por sanidad y liberación. Si Jesús les envió a sanar y a liberar mientras predicaban la palabra de Dios, entonces el mismo Señor Jesús, el Dios encarnado, respaldaría su palabra. Los discípulos estaban confiados de la autoridad que el Señor Jesús les había delegado. Sin embargo, un evento le ocurrió a 9 de sus discípulos, y en ese suceso se evidenció el desánimo y una actitud incorrecta hacia la obra del Señor. Ellos se cruzaron de brazos, no pudieron hacer nada y esperaron a que Jesús regrese para que resuelva el problema. Mientras tanto, Jesús se encontraba en un monte alto con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y su hermano Juan, quienes tuvieron el privilegio de echarle un pequeño vistazo a la gloria del Señor en la transfiguración de Jesús. Mientras Jesús bajaba del monte, los otros 9 discípulos le esperaban como un padre preocupado y suplicando por la vida de su hijo. Este hombre se le acerca al Señor Jesús, se arrodilla ante él y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mi querido hermano, en ciertas ocasiones, mientras hacemos la obra del Señor y vemos que todo sale de maravilla, nos alegramos. Pero cuando se nos interpone algún obstáculo, flaqueamos y no queremos avanzar más. Y no es porque haya fallado el respaldo del Señor, sino por nuestra actitud de no ser persistentes en la obediencia al mandato del Señor. La respuesta del Señor Jesús la encontramos en Mateo 17, del 17 al 18, y dice así: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y esta actitud de los 9 discípulos enojó al Señor Jesús, pues a sabiendas que ellos tenían la autoridad delegada y el mandato de echar fuera demonios, al parecer solo lo intentaron una sola vez. Y como vieron que no les funcionó, se quedaron de brazos cruzados, no fueron persistentes en la oración y ni siquiera ayunaron. Por lo tanto, esperaron a que el maestro les solucione el problema,
cuando en realidad era el trabajo de ellos. Y avergonzados los discípulos le preguntaron aparte a Jesús, diciéndole: ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos con aquello? Ahora preste mucha atención, porque el Señor les dijo en el verso 20: por vuestra poca fe. Y es que ellos no perseveraron en la fe, se dieron por vencidos, no creyeron. Y aquí la palabra que se traduce por poca fe viene del griego apistía, que significa falta de fe, incredulidad, infidelidad. El Señor Jesús no se estaba refiriendo a la cantidad de fe, más bien se refería a la calidad de fe, como la fe del grano de mostaza. Una fe que puede empezar siendo pequeña, pero que se fortalece cada vez más, que persiste creyendo a Dios y a sus promesas para obedecer. Lo que realmente en ellos hubo era incredulidad, porque si hubiesen tenido por lo menos esa poca fe, habrían tenido lo suficiente en comparación con la fe del grano de mostaza, y eso les hubiera bastado. La diferencia es que Jesús tenía fe y ellos no. Mateo 17:20 continúa diciendo: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que no significa es que podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros querramos. No. El verso se debe entender en su contexto, que nada nos será imposible en el mandato que el Señor nos ha encomendado. Mi querido hermano, se trata de nuestra actitud en obediencia. Así que, mi querido hermano, la mies es mucha y vendrán dificultades mientras estemos laborando en la viña del Señor. Pero si Él ha prometido su respaldo y lo ha hecho, entonces debemos de creer que así será, y nuestra fe deberá ser persistente. Y en ese sentido, con una fe persistente, nada de lo que el Señor nos ha mandado hacer será imposible. Entonces, mi querido hermano, ánimo en el lugar donde estás sirviendo al Señor. No dejemos de orar y, si es posible, ayunar para que el propósito de Dios se cumpla. Mi querido amigo, al Señor no se le puede ordenar. Él es el que ordena, y Él te está llamando al arrepentimiento para que puedas ser salvo del día del juicio venidero a causa de los pecados del mundo entero. La única opción que tienes es la única que Dios ha dado, al Señor Jesús, y a través de Él es que nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, porque sobre Él es que Dios aplicó el castigo de todos aquellos que creen que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si lo rechazas, entonces comparecerás ante Dios por tus propios medios, sin alguien que te ayude, sin un abogado a tu defensa. Y el resultado es el juicio, el castigo por el pecado. Así que arrepiéntete genuinamente de todo corazón, confiésate pecador y pídele a Dios que te perdone. Él de seguro lo hará. Luego entonces fortalécete en la fe y persiste en las promesas de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.